realmente, perdón. Así que vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, porque estamos estudiando la vida del apóstol Pablo, así que vamos allí, Hechos de los Apóstoles, y después, mientras hacemos la introducción, yo les voy a ir hablando algunas cositas. Por ejemplo, hoy Jorge y Ro no van a estar, así que ellos estaban con unos problemitas y bueno, no pudieron coordinar para estar, pero también queremos avisar que otros hermanos también, no sé qué problema. ¿Qué pasa? Cambiamos el grupo, ¿sí? Y tenemos el nuevo link de acceso. Entonces, ahí es donde quizás se haya producido algún desencuentro. Pero queden tranquilos que ahora vamos a ir adelante. Paul, ya estás ahí. Dios te bendiga, Paul. Ahí, amigo. Bueno, estábamos hablando que vamos a arrancar en libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a ver la conversión de Saulo. El otro día vimos un poco la vida de él, pero quiero ver hoy rápidamente la conversión que él tuvo, cómo fue, y por supuesto le dejamos los materiales para que ustedes puedan ir siguiendo. Así que vamos en el nombre de Jesús. Gracias, Johnny, por estar ahí corriendo también él, así que bueno, hoy es un día especial. Pero ¿sabe qué? Vamos a leer, a orar y después vamos a introducirnos, porque estamos acelerados. Así que vamos a hacer así. Capítulo 9. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Capítulo 9. Versículo 1 dice, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y Saulo pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, estos son dar golpes, ¿no? Significa. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos ya no veía nada, así que lo llevaron por la mano y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y aquí viene lo importante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y fíjense en esto. Entonces Ananías respondió, Señor, he aquí, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo y esta hora que tenemos. Señor, hubo contratiempos, hubo corridas, Señor, tuvimos que acelerar algunas cosas, Señor, pero, Padre mío, tráenos tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, Señor, no ignoramos las maquinaciones del enemigo y sabemos que tu mano de poder se extiende, Señor, y rompes cadenas y ligaduras que el enemigo haya querido tender. Señor, aquí estamos en tu presencia y en esta conversación, Señor, que hoy tenemos, invitados a tu mesa, invitado a esta charla por tu presencia, por la gracia del Espíritu Santo.
Llévate, Señor, cansancio físico, las cargas, Señor, las preocupaciones, más cautiva nuestra mente, Señor. Queremos ser llevados en la obediencia de tu palabra, Señor, porque todo está en tus manos. Tú eres Dios del cielo y de la tierra, Señor, y tú tienes el control aún de los tiempos, Señor. Y aún, Señor, yo me puedo parar en tu palabra y saber de que si fuera necesario, pararías el tiempo conforme a tu voluntad para que uno de tus hijos, Señor, haga el deseo de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por esta hora. Te pedimos que nos bendigas, que me des gracia, que me des sabiduría, y Señor, y que prepares los corazones de cada uno de mis hermanos, cada alumno. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos en tus manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos viendo la vida del apóstol Pablo, estamos siguiendo todo su proceso. El otro día estuvimos viendo, el lunes pasado estuvimos viendo un poco de cómo él llega, ¿sí?, a entender un poco de lo que Dios estaba queriendo hacer, pero acá tenemos algunos detalles mayores también que nos cuenta de cómo fue la conversión que él tuvo, que él tenía autoridad del Sanedrín para poder ir a Damasco y para poder todavía apresar a los cristianos, pero esto lo estuvimos viendo los otros días, y hay un detalle que es interesante. Hay un detalle en el cual dice que él escucha la voz, pero a su vez también es introducido en la ciudad de Damasco por los que los acompañaban. Él tiene una palabra, él sabe que algo está pasando, algo distinto, y nosotros pudimos ver esto, que era para una persona que estudia las escrituras, como lo que era el apóstol Pablo, lo que era Saulo en ese momento, era conocer de que ese resplandor de gloria era mucho más de lo que él se podía imaginar. Nunca lo había visto. Y él, que conocía las escrituras, podía decir, ¿qué es algo que brille más que el sol? Y la gloria de Dios. Entonces, para él lo que le estaba pasando es que el que tenía delante era la gloria de Dios. Por eso dice, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y estos detalles le van confirmando al apóstol Pablo, le van confirmando lo que a él le va aconteciendo. Entonces, pero más allá de todo eso, que ahora vamos a meternos, yo quiero que podamos entender esto para nuestras vidas, para que podamos realmente saber de que nuestros dichos, nuestras palabras, nuestras actitudes, muchas veces también alcanzan a ministrar a las personas. Porque Ananías era una persona que le podría haber dicho, Señor, pero este es un asesino, nos va a matar, va a hacer algo. Y podría haberse acercado a Saulo y decirle, Saulo, vos que matás a los cristianos, el Señor tiene misericordia de ti. Pero no fue esa la cuestión. Y a Saulo de Tarso que está ahí en crisis, hay algo que lo conmueve, hay algo que le impacta, y no solamente por lo que había visto en gloria y escuchado allí en camino a Damasco, que fue la misma voz del Señor Jesucristo, sino que él está ahora recibiendo una palabra de uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Y esa palabra quedó impactada, impregnada en su corazón, que le acompañó durante toda su vida y él no la pudo olvidar. ¿Y saben cuál fue esa palabra? Hermano Saulo. Entonces, esa palabra que él le dio, Ananías le dio, conmovió su corazón. Él no necesitaba teología, él no necesitaba más que una palabra que reconforte su corazón. Y yo quiero que ahora lo vamos a ver, porque Ananías se acerca y le dice, hermano Saulo, el Señor te escogió y él me envió. Y yo creo que Saulo, estando ahí, no hace ninguna oración de fe. Saulo no le hacen repetí conmigo. Tuvo un encuentro personal con el Señor, pero a su vez también tiene una palabra de los discípulos del Señor que confronta la dureza de su corazón y le hace grabar en él ese saludo que nunca antes él había recibido. Hermano Saulo.
Por eso es que acá dice él, yo me fui a Damasco, me metieron en Damasco, pero quiero que me acompañes, que cuando uno cuenta muchas veces el relato de su vida, cuenta lo que más le impregnó, lo que más le tocó, lo que más le sacudió en su vida. Y quiero que me acompañes ahora a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver esto que él está diciendo aquí en el capítulo 22. Y en el versículo 12, él vuelve a relatar su conversión, pero la cuenta como testimonio. Él lo está contando como, miren, yo era esto, pero a mí me impactó algo. Se me reveló Cristo a mi vida y quiero que ustedes sepan qué fue lo que me pasó. Entonces él está relatando su conversión y en el capítulo 9 y versículo 12 dice, entonces uno, se me acercó, Pablo está diciendo, entonces uno llamado Ananías, un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. O sea, no le hablaron de teología, no le dijeron cómo era la revelación impactante que él podía recibir, sino que lo conmueve en el corazón a Saulo fue ese saludo. Por eso tus actitudes, tus formas, lo que tú digas, lo que tú hagas con la gente que tenga delante, les van a quedar impregnados en el corazón. Aquí pasaron muchísimos años de la conversión de Saulo, pero si él puede recordar ese saludo, es porque ese saludo pudo más que muchas palabras teológicas. Nunca me voy a olvidar, Paul, puedo ponerte como un testimonio de ese saludo que tuvimos un día allí en Nicea, ¿sí? En el Congreso. Y ese saludo conmovió mi corazón y ahí quedó. Y ahí lo puedo recordar siempre. Saulo recuerda ese saludo, ese cariño que le tuvieron a pesar de lo que él era y le quedó impregnado por siempre. Por eso, amados alumnos, lo que digamos, lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Gentes que se convierten, le decimos, vengan y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te damos gracias, te damos gracias. Perdóname. Pero yo veo que acá no hay ninguna oración de fe. Yo sí veo que hay actitud de siervos de Dios como Ananías, que dice, Señor, yo escuché de él, pero si vos me decís que yo vaya, yo voy. Si vos querés que yo evangelice, yo voy y evangelizo. Si vos querés que yo ayude, yo voy y ayudo, conforme a tu voluntad y de la mejor manera que lo pueda hacer. Y para Ananías, él era su hermano. Entonces, por eso le dijo, hermano Saulo, recobra la vista. ¿Y sabes qué? Tu actitud, tus manos, cuando las extiendas, van a hacer que muchos recobren la visión perdida. Pero hazlo con amor y conectado con Cristo. ¿Qué decirles? Que estoy agradecido al Señor por esto que acabamos de compartir, de que realmente podemos ver cómo Saulo de Tarso llega a los pies del Señor y él, más que llamado, es escogido. Y ahí está la diferencia. Y aquí arrancamos con la materia hoy. Capítulo 2, tienen los materiales que les han llegado, amados hermanos. Así que, ¿lo tienen a mano? Bueno, fíjense que comienza arrancando con un poco de todo esto, ¿no? ¿Qué se es mejor? ¿Llamado o escogido? Más todos sabemos que mejor es cuando se es escogido, ¿no? Porque el Señor mismo te va a decir, muchos son los llamados, más pocos son los escogidos. Y esos que son escogidos por gracia, y el Señor los va a sostener en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Por eso le dice, me es para mí un elemento escogido, pero también le tengo que enseñar algunas cosas. Le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, le decía allí en Hechos capítulo 9. Y saben que de ahí en más comienza ese proceso, acá lo vamos a ver, que había cosas que le comenzaron a cerrar al apóstol. Quizás algunos
¿Saben por qué estoy así con los papeles? Se me desconfiguró la máquina, no tengo nada. Está toda desconfigurada, por eso también tuve algunos retrasos. Pero lo tienen para poderlo imprimir, el material yo lo tengo ya impreso también conmigo acá. Así que aquí siguiendo con la materia, él entra en ese proceso, ¿sí? De ir a Damasco y de estar allí. Y vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, y siguiendo la cronología que tiene, todas las vidas del apóstol Pablo, de todos sus hechos que realizó el Espíritu Santo a través de su vida. Entonces vemos que lo que dice, lo metieron de la mano, lo metieron en Damasco, y estando allí, él no quedó callado, amados, no quedó en silencio él. Él comenzó a predicar la palabra. Fue impresionante ese resplandor de gloria. Dice, ahora me cierra. El otro día, el lunes pasado, en la clase anterior, vimos algo que nos pareció bueno. Y nosotros pudimos ver esto. ¿Se acuerdan Isaías 24? Que está contando qué es lo que avergüenza al sol. Su gloria, la gloria del Señor, dice. Entonces, para un estudiante de las Escrituras, entender esto, dice, wow, sí, ahora entiendo. La luna se confundirá y el sol se avergonzará. ¿Qué es lo que avergüenza la gloria del sol? La gloria de Dios. La gloria de Dios es mayor. Es que se me apareció a mí ahí adelante. Es Jesús, es su gloria. Yo estoy haciendo locamente, pero ahora se me revela y ahora entiendo que hay alguien en el cielo. ¿Qué es lo que yo tanto esperé? ¿Qué es lo que yo tanto busqué y anhelé poder entender? Y fíjense que a Saulo le comienzan a cerrar algunas cosas que él quería entender y se le revela lo que nosotros decimos, el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es esto, es un hombre en el cielo, ¿sí? Dispuesto para venir a buscar a su iglesia. Entonces, esto es lo que él entiende. Y acá le dejamos algunas cosas en los materiales, algunos pasos para que puedan ustedes seguirlos, porque van a encontrarse que lo que Jesús siempre decía, que yo soy el Hijo del Hombre, que lo hemos hablado un poco en la clase anterior, lo que les está diciendo es lo que decía como revelación profética el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Y la lucha que tenían todos los del Sanedrín, todos los fariseos, todos que decían esto. Miren, vamos a hacer un poquito de este repaso rápido, que no es parte de la materia, pero lo tenemos aquí y lo vamos a aprovechar. Vamos rápido al Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a ver por qué les luchaba tanto el hecho de saber de que no podía ser nunca Jesús el Cristo. No, pero no lo entendemos porque ellos se cerraban en lo que ellos pensaban, pero decía en Juan capítulo 7, versículo 27, ellos decían, nosotros sabemos de dónde eres, Jesús, mas cuando venga el Cristo no sabemos de dónde es. ¿Cómo entonces nos podés decir que eres el Cristo? Fíjese que aquí comienza una lucha que estaba teniendo. Dice, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Porque él decía, yo soy el pan del cielo que descendió. Y esto les chocaba tremendamente, no podía ser. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y aquí hay una primer lucha. Para todos los fariseos, para todos los que de la época eran el Sanedrín, sacerdotes, sumo sacerdote, escuchar esto era terrible. Decía, nosotros sabemos que lo que dice la Escritura. Y Jesús volvía a decirles de nueva manera, me dice, ustedes están investigando en las Escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. O sea, esa era parte de la lucha de lo que estaba allí sucediendo. Pero a Saulo se le reveló, dijo, estuvimos luchando toda nuestra vida por todo esto. Y resulta ser que sí, Jesús es el Cristo.
a quien yo estuve persiguiendo, a quien yo maté, a quien yo forcé a blasfemar a sus hijos. Entonces, esto es lo que le chocaba a ellos y que no lo podían entender, pero que solamente Cristo le quita el velo a los que no entienden. Miren, vamos a un versículo rápido. Mateo capítulo 26. Este es el hecho de los sacerdotes. Miren, lo que les pasa a los sacerdotes. Mateo capítulo 26, versículo 64. Todavía no estamos entrando en lo que es prácticamente a fondo en la materia. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. Entonces fíjense qué es lo que pensaban los fariseos, qué es lo que pensaban, ¿sí? Los que estudiaban las escrituras en esos momentos, sean los sacerdotes, y qué es lo que Cristo les estaba intentando decir con todo su corazón. Yo he descendido del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Tuve que descender porque era necesario que se cumpla esto del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Pero ¿cómo es que va a pasar eso? Porque después que muera y resucite al tercer día, ascenderé a los cielos. Entonces es ahí que cuando está entendiendo que hay un hombre en el cielo para poder venir. Fíjense que esto le vuela la cabeza a muchos que quieren entender, ¿sí?, de una manera técnica, pero esto es una cuestión de revelación que Cristo se le revela al apóstol Pablo. Pero vayamos a lo nuestro, porque si no nos vamos a ir desviando. Le pasa de que se le revela a Cristo al apóstol Pablo. Y comienza acá las luchas. Vieron que nosotros tuvimos lucha, no pudimos salir, hoy nos estaba costando esto, lo otro. Bueno, si eso para mí era una lucha en las que pasó Pablo, pero lo que lo sostenía en pie a Pablo era esto, que Cristo se le había revelado. Lo que él buscó en su juventud y como joven, lo encontró. Por eso hay una canción tan maravillosa que dice, perseguí la gloria de Dios y encontré al Hijo. Y eso es lo que Saulo realmente había vivido, había encontrado al Hijo del Hombre. Él está nuevamente en Damasco. Vamos ahora a meternos así en la vida del apóstol Pablo. Él está metido en Damasco. Lo llevan de la mano, Ananías aparece, ora por él, y ahí en ese momento se le caen las escamas y le dice, hermano Saulo. Entonces, vamos a encontrar que él comienza a predicar de Cristo Jesús. Y yo me imagino que sus prédicas no serían, che, mira, Jesús te sana, Jesús te prospera, Jesús te da casa, Jesús te da... No, yo creo que él predicaba, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el que va a venir, Cristo, Jesucristo es el Rey de Gloria, Él es lo que ellos decían, es verdad. Entonces eso confundía a la gente, confundía a las personas, y vamos a ir viendo que él se esforzó en predicar a Cristo y nadie lo entendía. Imagínense que estaba ahí predicando, el que quería matar a todos los creyentes, de repente estaba hablando de Cristo Jesús. Nah, esto es una locura, decía, ¿no? Y claro, imagínense, orando, ninguno cerraba los dos ojos, lo miraban con un ojo cuando lo estaban viendo a ver si se movía Saulo, sacaba un cuchillo o hacía algo. Pero fíjense, vamos a ver entonces todo esto, lo que nos va a contar el libro de Hechos de los Apóstoles, hasta que lleguemos a la primera carta que escribió. Nuevamente, vuelvo a preguntar, ¿cuántos se acuerdan cuál fue la primera carta que escribió? Muy bien, ahí está, exactamente, libro de Gálatas. Pero vamos ahora al libro de Hechos de los Apóstoles y sigamos un poco ahí estos pasos que el apóstol Pablo tuvo que dar para llegar a ser, ¿sí?, ese famoso hombre, Pablo. Algunas cositas las hemos lanzado la clase anterior,
Pero hoy vamos a ver esto. Hechos, capítulo 9, versículo 26. Perdón, versículo 23, perdón, versículo 23. Dice, pasado muchos días, los judíos de Damasco resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Acá vamos a encontrar esto, que Saulo de Tarso se convierte, ¿sí? Él es un escogido, se convierte al evangelio, y él está durante un tiempo largo predicando el evangelio allí en Damasco. ¿Cómo es esto? Pero ¿dónde dice? Esto lo cuenta él mismo en la primera carta que él escribe a la gente de Gálatas. En Gálatas capítulo 1, versículo 18 dice, y estuve por 3 años antes de ir a Jerusalén. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Gálatas capítulo 1, versículo 18, vamos a encontrar que él va a contar un poco de todo esto y nos va a poner en el contexto del tiempo y nos va a enseñar el proceso que él tuvo. Vieron que nosotros queremos, cuando nos convertimos ya enseguida, queremos hacer cosas o recibimos una palabra profética enseguida, queremos que se cumpla. Bueno, ¿saben qué? Para Saulo de Tarso era quedarse 3 años predicando el evangelio en Damasco. Increíble, ¿no? Claro, yo me pongo a pensar un poco de que él no le era tan fácil volverse a Jerusalén de donde había salido. Porque acuérdense que lo envían de Jerusalén con cartas para que vaya a Damasco para poder buscar a la iglesia de Jesucristo, y que si él volvía lo iban a matar. Si él volvía en el momento con las manos vacías y encima que se convirtió a Cristo, lo iban a matar. Entonces, en Gálatas, capítulo 1, le va a contar esto. Yo no lo preparé, pero vamos a encontrar que dice Gálatas capítulo 1, versículo 18, dice esto. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén. Recién que pasaron 3 años, sube a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Quédense con este texto, ¿sí? En el cual dice, estuve por 3 años, fui a Jerusalén, permanecí 15 días. Y después, si quieren, señálenlo ahí, porque vamos a volver en un ratito acá a Gálatas. Entonces, su esfuerzo por poder predicar el evangelio confundía a las personas. Y el apóstol, realmente con todo su corazón encendido en la pasión de Cristo, ¿sí? Predicaba, pero confundía. Y estuvo por 3 años. Entonces, hasta que decidieron, por eso dice, pasado muchos días. Fíjense que lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y en lo que hemos leído, versículo 23, dice, y pasado muchos días, ¿sí? ¿Cuántos son muchos días? 3 años. Nosotros decimos muchos días y van a pasado 15, 20 días. No, eran 3 años. 3 años allí predicando en Damasco, ¿sí? En ese lugar, hasta que, claro, dijeron los judíos, no, esto es insoportable, lo tenemos que matar. Y entonces cuando llega esto a oído de Saulo, dice que es ahí donde lo bajan en la canasta. ¿Y a dónde va? Y él se vuelve a Jerusalén. Y es ahí que en ese momento él vuelve a Jerusalén. Por eso dice, y me volví a Jerusalén. Ahora, fíjense que estamos en el mismo relato de Gálatas. Porque si entramos en Hechos capítulo 9 y ahora sí en el versículo 26, vamos a ver que él fue descargado 3 años de Damasco, descolgado de la canasta, ¿sí? Y ahora él viene a Jerusalén. ¿Y estuvo cuántos? 15 días. Fíjense, ¿me van siguiendo o está medio complicado el asunto? Cualquier cosa, miren que hoy fue un día de aceleramientos, así que cachetéenme y frénenme, por favor, porque me tomo la pastilla de la presión, si no. Miren interesante, se tiene que poner interesante, te tiene que
que despertara a conocer a este hombre maravilloso. Versículo 26 del capítulo 9 de Hechos dice, entonces cuando llegó a Jerusalén, ¿qué hizo Saulo? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Claro, seguro, miren, vieron que cuando nosotros oramos, alzamos las manos al cielo, cerramos los dos ojos, no. Yo creo que ahí en Jerusalén lo miraban y nadie cerraba los ojos para orar. Me juego que sería algo así, ¿no? Y si no, lo cerraban, decía, vos mantenerlo abierto y cualquier cosa, chiflás y pasa algo. Si este hace un movimiento raro, claro, es que había sido tan bravo, tan fiero este hombre, Saulo, que es ahí que provocaba todo eso. Y cuanto más, y entonces fíjense que cuanto más él se esforzaba por predicar y decirle, Cristo es el Hijo del Hombre, Cristo es el Hijo de Dios, Él es el Mesías Redentor, es el que nos va a salvar. Claro, hacía una confusión si de repente él había cambiado y había sido transformado. Y creo que eso es el verdadero cambio que él mismo lo declara en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Texto conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Eso se llama metanoia. Eso se llama cambio, transformación. No la produce el hombre. La produce Cristo en el corazón. Y la pasión que él tenía por Cristo era vehemente. Miren que aún Jesús mismo dice, miren que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Los violentos y valientes lo arrebatan. Y Saulo se había convertido en uno de ellos. Y se esforzaba por predicar y decirles, yo entendí, me equivoqué, tengo esta carga en mi corazón, pero yo voy a predicar de Cristo. Porque Él me dijo que me iba a enviar a los gentiles. Entonces, seguimos el relato del versículo 27, ¿qué les parece? Y acá vamos a encontrar algo que es interesante todavía. Leímos el versículo 26 del capítulo 9 que dice que llegó a Jerusalén tratando de juntarse con los discípulos. Sí, se juntó, que dice Gálatas, 15 días estuvo. Estuvo con Pedro, estuvo allí, pero dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, que había pasado, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años, dice la palabra. Él lo está contando, pero ahora vamos a ver un poquito más. Ténganme paciencia que estamos en la introducción de la materia, ¿sí? Y estaba con ellos en Jerusalén, dice que entraba y salía. Y hablando denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos. Los griegos querían matarlo. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que nosotros hablamos de dónde salió? Saulo de Tarso. Tarso era un lugar donde se estudiaba la filosofía griega. Él era un conocedor. Él sabía muy bien y sabía cómo disputar con los griegos, sabía dónde les tenía que tocar, dónde les tenía que hablar. Hemos visto cómo él era un ciudadano romano y cómo en aquel lugar, que era una ciudad cosmopolita, podía albergar a los griegos, a los romanos, a todas aquellas razas, porque todas se congregaban en ese lugar porque era un lugar de comercio. Él estaba disputando con los griegos. Entonces, dice, cuando lo supieron esto, los hermanos, ¿qué hicieron? ¿Saben lo que hicieron? Le dijeron, estás confundiendo a la gente. Te vamos a mandar de vuelta a Tarso. Y es ahí, fíjense que el que lo agarra y lo manda a Saulo de Tarso, sígame porque esto va a ser importante porque va a aparecer más adelante esto. Saulo es enviado a Tarso nuevamente, a la ciudad que él había nacido. Entonces, fíjense cómo es la conversión y cómo es el proceso que Saulo está teniendo. Él se convierte, entra a Damasco, Ananías lo recibe, él es impactado por
la misericordia que tiene Ananías, y él se preocupa en predicar el evangelio por 3 años, dice el libro de Gálatas, y cuando se enteraron que lo iban a matar, lo bajan por un canasto y él se escapa. ¿A dónde va? Vuelve a Jerusalén después de 3 años y estuvo con un proceso de 15 días para poder acercarse a los discípulos. Todos le tenían desconfianza, las iglesias cuando lo vieron, ¿sí? Que dicen, wow, no, otra vez tenemos problemas, no nos podemos congregar libremente. Entonces, Bernabé dice, ¿Bernabé quién es? ¿Se acuerdan que era aquel Bernabé que dice, Bernabé significa hijo de consolación? Bernabé fue aquel discípulo que vendiéndolo todo, lo trajo a los pies de los apóstoles. También está Ananías y Zafira en aquel caso. Pero Bernabé, el hijo de consolación, tenía su corazón dispuesto para Cristo. Pero encontrándolo ahí y viéndolo todo lo que había pasado, él conocía la verdad y como es un hijo de consolación, por algo cada nombre que vamos estudiando, cada nombre que vamos aprendiendo, tiene un porqué, un motivo y una causa. Bernabé, el hijo de consolación, está abrazando a Saulo y le está diciendo, Saulo, yo creo que en este momento es muy importante que te tomes un tiempo en tu ciudad natal, que es Tarso. Entonces, ¿qué hacen los discípulos, los apóstoles? Están seguros de que lo que tienen que mandarlo a Tarso para que él sea resguardado. Y esto, ¿saben qué me hace despertar muchas veces en lo que es las capacidades que tienen los líderes? Al principio de esta clase hablábamos la falta de los liderazgos que hay, pero un verdadero líder sabe guardarte, sabe cubrirte, sabe protegerte. ¿Qué? Los apóstoles habrían dicho, y bueno, si este mató unos cuantos, déjalo que se arregle ahora como pueda, mandalo en el medio del mar. ¿Y saben qué? Mire, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Y gente que piense así, también hay. Que quizás ni les importa la vida de una persona que ha tenido una vida desordenada totalmente. Pero saben que un verdadero líder, como lo eran los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, que estaban allí, dicen, vamos a mandarlo a aquel lugar y vamos a estar orando por él. Oremos por él, cubrámoslo en oración. Es evidente que se convirtió a Cristo. Nos hace entrar en duda porque nosotros conocemos a ese Saulo perverso y maléfico. Pero oremos por él y mandémoslo. Y entonces le encargan esta tarea a Bernabé. Aquí lo dice. Bernabé se encarga con los apóstoles de mandar a Saulo de Tarso nuevamente a su ciudad natal, a Tarso. Y acuérdense, porque este hecho va a aparecer más adelante cuando sigamos estudiando el proceso de las iglesias que van creciendo y se van desarrollando. ¿Venimos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, si hay alguna duda, porque son muchos textos, muchas cosas, pero a mí me interesa que puedan comprender esto, porque es apasionante. Yo creo que es hermoso entender el por qué este hombre, y cuando llegamos a ese dicho que a mí me impacta el corazón, él dice, lo tengo todo por basura con tal de conocer a Cristo. Digo, ¿qué tiene en la cabeza este hombre? ¿Cómo puede ser que lo perdió todo? Una persona con mucho poder y autoridad lo pierde todo y dice, todo es basura, yo quiero a Cristo. ¿Qué es realmente lo que había conmovido su corazón? Tanto amor y tanta misericordia. Llegaremos al punto en el cual veremos que cuando Él es llevado y arrebatado al tercer cielo, yo quiero saber cuándo pasó eso, está acá también. Y lo vamos a ver. Cuando Él fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas y escuchó cosas de las cuales no las puede decir. De la cual Pedro dice, este hombre, wow, tiene muchísimas cosas. Y algunas que son difíciles de entender, que los indoctos tuercen. Y acuérdense de esto que lo vimos
en la materia, ¿sí? Bibliología, conociendo las escrituras. Entonces, fíjese cómo todo se relaciona con todo y la Biblia dedica la Biblia. ¿Vamos bien? Seguimos entonces. Entonces, fíjense que estamos acá recién en este relato de Hechos. Está por comenzar ahora sí el ministerio. ¿Qué quedó haciendo Saulo en Tarso? Estudiando. Él quedó estudiando. Él quedó allí estudiando, preparándose. Y yo creo que muchas veces nosotros, yo me comparo y a mí se me quiebra el corazón porque muchas veces nosotros hacemos como Saulo. Seguimos aprendiendo para dar lo mejor, ¿verdad? Y yo bendigo sus vidas, amados hermanos, cada uno de ustedes, que se esfuerzan en seguir aprendiendo para poder dar lo mejor por el reino de los cielos. Y aún estar tan capacitados que somos capaces de dar nuestras vidas por causa del reino de los cielos. Saulo de Tarso se fue a estudiar allí en aquel lugar. Pero el evangelio seguía corriendo, el evangelio seguía predicándose, ¿sí? Y dice que él tenía como misión predicarle a los gentiles. Ahora fíjense un detalle interesante. Veamos cómo comienza entonces todo. Quiero que podamos ir a Hechos capítulo 13. El evangelio ahora se seguía predicando tranquilamente, ¿sí? Terminó el tiempo de la persecución, lo que el Señor Jesucristo les había dicho, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, comenzó a desarrollarse. Porque este evangelio tenía que llegar a los gentiles. Saulo tenía esa misión porque le dice a Ananías, yo lo voy a enviar a predicar a los gentiles, le voy a enseñar estas cosas. Pero él se esforzaba en predicarle a los judíos y a decirles, miren, ¿saben qué? Jesús, judío, es el Mesías, él es. Y sabemos que no lo pudo lograr. Pero vamos a ver entonces que comienzan a acontecer cosas en la vida del apóstol para poder comenzar su ministerio. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice esto. Hechos capítulo 13, versículo 1. Sí. Me encanta que busquen en sus Biblias, que usen las hojas. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, ¿sí? Este es un detalle que les quiero dar. Es Antioquía de Siria. Esta iglesia es la primer iglesia gentil que se desarrolla, ¿sí? Esta zona en donde se encuentra Antioquía es lo que hoy es la actual Turquía. ¿Mm? Entonces, esta iglesia cristiana gentil se comienza a desarrollar, ¿sí? Al norte, en lo que es hoy la actual Turquía. Entonces, siguiendo con el relato, dice, en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, aquí está, Bernabé, el que mandó a Saulo de Tarso allí a su lugar de nacimiento, lo mandó para allí para guardarlo. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Pero ¿cómo no estaba? ¿No estaba allí? Bueno, fíjense, vamos ahora un versículo atrás, che. No se desesperen, son ansiosos. Fíjense, capítulo 12, versículo 24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Wow, los predicadores comenzaron a aparecer y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero fíjense, aquel que lo llevó a Tarso es el mismo que lo va a buscar. Entonces, quiero que podamos ver, ¿sí?, cómo es que lo va a buscar
Saulo. Sí, la iglesia está creciendo, se está desarrollando, están pasando cosas lindas. Yo conozco a alguien que nos puede dar una mano interesante. Hechos capítulo 11, versículo 24 dice, porque era varón bueno, quien Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué pasa entonces cuando la iglesia está creciendo? Versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y yéndole, ¿lo trajo a dónde? A la iglesia de Antioquía. Entonces es ahí donde vemos que aparece un Saulo de Tarso siendo ministrado en la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Entonces, este Bernabé que de repente aparece en un momento para mandarlo a Tarso, ese mismo Bernabé el que se lo va a buscar para traerlo nuevamente a la iglesia. Todas estas cosas, ustedes van a decir, che, pero ¿cómo? Me estás volviendo loco, Alejandro. Pero es lo que dice la palabra. Y es los procesos que muchas veces nosotros no queremos entender. Nos encantan ver los productos terminados, pero no nos gustan los procesos. Y los procesos son los que nos hacen crecer en la presencia del Señor. Estando allí casi por un año, en Tarso, ¿sí? Tuvo que esperar a que el Señor le dijo, esta es la hora y este es el momento. Entonces Bernabé lo va a buscar, lo trae a la iglesia de Antioquía y es ahí que en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. ¿Me siguen en esto? Entonces, a veces no entendemos las cosas, no las alcanzamos a comprender. ¿Por qué Corrientes? ¿Por qué aquí? ¿O por qué yo estoy en Ramos? ¿Y por qué vos estás? Señor, nosotros estamos porque queremos hacer tu voluntad. Y en la obediencia está la bendición. Y dice que una vez que entendió esto, él fue llamado para la obra del ministerio. ¿Quieren seguir leyéndolo? Vamos al capítulo 13. Fíjense que estábamos leyendo en el versículo 1 del capítulo 13, que está Saulo allí, ministrando estos al Señor, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí dijeron, comiencen la obra. Detalles que nos van a ir mostrando y para poder entrar de pleno en las cartas, por supuesto. Necesitamos tener una buena base del conocimiento. Por eso esto es el instituto que nos va a enseñar los procesos también, no solamente los productos terminados, sino los procesos de poder esperar en el Señor. Saulo de Tarso, pasaron 4 años desde que se convirtió a Cristo. 3 años, él dice que estuvo, sí, por supuesto, en Damasco, 15 días en Jerusalén y 1 año en Tarso. Entonces, cuando él es llamado nuevamente por Bernabé, no lo llevan a Jerusalén, no lo llevan a Damasco, sino que lo llevan por la obra del Espíritu Santo a Antioquía de Siria. Es allí donde está la primera iglesia gentil. Y estando allí, el Espíritu Santo, porque fíjense que no fue ni el pastor del lugar, no fue ni el profeta Níger, ¿sí?, que estaban allí, sino que fue el Espíritu Santo que dijo. Y eso es maravilloso porque pudieron escuchar la voz del Espíritu Santo, poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y dijo, apártenlo para la obra del ministerio. Y es aquí donde recién, si damos vuelta a la hoja en el capítulo 13, comienza el ministerio de Pablo. Se dan cuenta que el proceso fue ese, fueron 4 años para que él pueda comenzar su ministerio. Muchas veces yo he visto estos procesos en las iglesias. La persona se convierte a Cristo, ¿sí? Todos aplauden, por supuesto la oración de fe,
infaltable, y enseguida le dicen, bueno, vení a servir al Señor, vení a servir. ¿Qué puedo hacer yo? Y no sé, andá, podés acomodar la silla, toca esto, poné el equipo, movelo para acá. Y después que pasó un tiempo pequeño, sí, bueno, qué sé yo, no sé, ¿qué te animás a hacer? Fíjense cómo, créanme que esto pasa, porque yo en lo personal lo he vivido. Y que de repente, bueno, ahora lo vamos a poner a Alejandro como servidor. Yo todavía no conozco ni las escrituras. Y bueno, y te ponen como servidor y tenés que estar como servidor y vas a comenzar. Y en muchas iglesias, principalmente iglesias pentecostales, comenzás como ¿sí? Un colaborador, después comenzás como un ayudante, después como un diácono, y después como un evangelista, después pasás a ser un anciano, pastor auxiliar, y qué sé yo, y después seguís para pastor, apóstol, serafín, Dios, no sé. ¿Vieron cómo son las escalas en las iglesias? Y vos decís, ¿cuánto pasó esto? En 2 años. Y no queremos entrar en el proceso. Acá llevaba 4 años. Pablo, para poder entender, ay, qué hermoso es el Señor. Y yo creo que es más difícil en este tiempo, ¿saben? Poder entender este proceso. Porque hoy estamos en el pedido ya. ¿Quieres una hamburguesa? Llama ya. Te puedo asegurar, llamamos ahora por teléfono y en 15 minutos me llega una hamburguesa en la puerta de casa. Estamos en eso, y corriendo, y todo ya, oramos y ya, y queremos ya, y el Señor tiene su tiempo. Bueno, un día les voy a contar ese chiste que dice que cuánto es para el Señor un día, son 1000 años y 1000 años un día. ¿Y cuánto serían para el Señor, que es el dueño de todo? $1.000.000. Y sería como, no sé, como una monedita. Entonces le dice, Señor, ¿no me das una de tus moneditas? Entonces le dice, espérame un día. Porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Así que imagínense, somos ansiosos, pero tenemos que aprender, yo principalmente, a descansar en el Señor. Así que aquí empieza el ministerio del apóstol. El ministerio de Saulo, todavía no es el apóstol. Y es aquí donde habíamos quedado el otro día. ¿Se acuerdan que dijimos dónde él recibe su nombre? Bueno, cuando le va a predicar al procónsul, cuando empieza su ministerio y tiene su primer convertido. ¿Será que en todos esos años alguien se convirtió? No lo sé. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice Mateo. Muchos son los que son llamados, pocos son los que permanecen en el camino, pero los escogidos permanecen, sea como sea. Entonces, habíamos quedado en esto. Capítulo 13, versículo 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla, porque ellos comienzan aquí su viaje, comienzan a desarrollar, ¿sí?, a lo que fueron llamados. Y en el capítulo 13 y versículo 6 vamos a encontrar que dice, habiendo atravesado toda la isla, cual la de Chipre, hallaron a cierto amago, falso profeta, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente. Cuando es prudente dice inteligente, vendría a ser. Si ustedes buscan en las traducciones originales, dicen que él era un varón inteligente, el procónsul. ¿Cómo se llamaba? Sergio Paulo. ¿Sí? Y ahí es donde van a encontrar en los materiales también, ¿sí?, un poquito, al final del material del capítulo 2 que les mandamos, van a encontrar que dice lo que significa Paulo, que significa Pablo, cómo llega a él entonces, y es ahí donde al tener su primer convertido importante, le cambian el nombre y él es Pablo. ¿Sí? Entonces acá tenemos un poquitito todo esto como habíamos llegado. Así que, amados, vamos ahora sí, como diría alguien, sin más preámbulos, hecha la introducción que fue bastante larga, vamos a meternos en las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Así que bueno, pero antes de seguir, quiero que nos podamos preparar, ¿sí?, en lo que es en la materia. Yo creo que hoy no, si ustedes me permiten,
En mi equipo siempre me dice, Ale, para un poco, dale 5 minutos de descanso a los hermanos, dejá la cabeza así. Ustedes me van a decir si quieren tomarse 5 minutos o seguimos adelante. Pero bueno, si quieren tomarse 5 minutos, buscar el café, quieren ir al baño, no hay problema. Pero sí, quiero decirles que eso está a disposición también. Pero a mí me encanta. Si vos me dejás, yo me quedo disertando hasta altas horas de la noche, como dijo el apóstol Pablo, se le cayó uno, se le durmió y se le cayó. Así que, pero sí quiero entrar ya en lo que es las cartas del apóstol Pablo. Así que, ¿alguna pregunta? Y que después viene la prueba. Yo les voy a hacer preguntas. Chao, con esto alguno apagó la cámara, desapareció, se fue, dijo, chao, me voy, si acá hay prueba, me voy. Así que bueno, bien, gloria al Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bien. Bueno, lo que dice aquí es el primer proceso que el apóstol tiene. Cuando ellos, en el capítulo 13 y versículo 4, dice, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Sí? Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y cada uno de esos nombres nos van a dar los lugares que llegaron hasta que llegaron al sur, ¿sí? Derbe, Panfilia, llegaron al sur de Galacia. Así que entonces ellos predicaron con Bernabé y el ayudante Juan Marcos, este Juan Marcos, ¿sí? Llegaron allá en aquel lugar que es el sur de Galacia, ¿sí? Estuvieron predicando también Derbe en esos lugares, comienzan su viaje de vuelta y se quedan predicando en Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia no es en el mismo lugar donde salieron. Acuérdense, dijimos, salen de Antioquía de Siria, ¿sí? Que no tiene nada que ver con Antioquía de Pisidia. Así que bien, hasta aquí llegamos. 5 minutos, nos vamos a tomar 5 minutos, nos tomamos un té y después cuando venimos ya entro de pleno en la carta de Gálatas, ¿sí? Así que, Jonathan, te pido por favor que puedas poner los 5 minutos para que los hermanos puedan... ahí está. Gracias, Johnny.
Amén, gloria a Dios. Él es el Rey de Gloria, Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, una cosita que queríamos aclararles para que todos puedan saber que nosotros tenemos acá todos los que están participando y queremos tomar el presente, necesitamos tomar el presente. Así que, bueno, por ejemplo, yo tengo a Adriana, ¿sí? Adriana Espósito, y después una de las cosas que nosotros vemos es que a veces en los hogares se conectan de a dos, y está muy bueno, gloria a Dios, y yo acá le decía a los chicos que Carlos y Ana, ¿sí? Es una conexión, así que yo voy a también tomarles lista de esta manera, ¿sí? Porque es importante para poder tener materia aprobada. Bueno, también mi amigo Damián, ¿sí? A Mario, ¿sí? Que muchas veces, yo creo que no van a hacer esto, ¿no? De poner la cámara y apagar la cámara y después se van, ¿no? No van a hacer eso, ¿no? Gloria a Dios. Así que bueno, Misael también. Misael, quiero verte, amigo. Qué lindo es que puedas estar conectado. Gloria a Dios. Hola, pastor, ¿cómo estás? Bien, bien, qué hermoso es poderte tener en la clase. Y Sandra también. Así que bueno, ahí están, Claudia, siempre firme, ella desde el principio. Ella está, Adriana también. Bueno, ya Javi, que logramos que se sume, me decía, me cuesta mucho, pero estamos orando, queremos decirle, estamos orando para que podamos tener el lugar físico. Saben que ese es el deseo, tener el instituto físico y virtual. Si hay gente que no puede viajar, bueno, lo tenemos virtual. Gente que se quiere acercar, que nos quiere preguntar y estar ahí, queremos tenerlo físicamente también. Así que bueno, como yo les decía, hoy no iban a poder estar algunos hermanos, nos avisaron, así que eso también es importante, poder compartir cuando no pueden estar, ¿sí? Así nosotros podemos saber que faltó con avisos. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es esto? Sí, es un instituto. Y al final de la carrera, ¿sí? Van a tener un reconocimiento, van a tener un diploma, ¿sí? De reconocimiento. Y por supuesto, entonces, no se puede tener más de 2 faltas, ¿sí? Pues son 10 clases. Ya tenés, si ya tenés el 30% faltado, es como que te perdiste el 30% de la materia. Entonces, es un esfuerzo que hay que hacer, podemos estar desde nuestros hogares. Yo sé que esta es una parte que medio que no les gusta, dijo, basta, ya es un mentiroso, usted dijo que iba a estar en Gálatas y ahora nos está diciendo esto. Ahora falta que nos diga que no va a tomar pruebas. No, bueno, entonces ya se está yendo por las ramas. ¿Por qué están así, tan ansiosos? Capaz que tomamos alguna prueba, pero fíjense que la materia anterior dijimos es la base y queremos que puedan disfrutar la materia. Teníamos alumnos en el instituto que decían cada vez que le decíamos, bueno, es probable que tengamos una evaluación. No, la evaluación no, porque Santo Jesús, tanto miedo a la evaluación. Eran unas preguntas nada más que por una cuestión burocrática, no sé cómo quieren llamarlo. Así que, y otra de las cosas que también algunos alumnos nos han preguntado, cuánto es el costo de la materia, ¿sí? Del instituto. ¿Y saben qué? No tiene costo. Nosotros no cobramos. Nosotros no, esto es lo que tenemos en nuestro corazón para dar, de gracia recibimos y de gracia lo vamos a dar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, porque decían que les pasemos un link para que puedan tener, y les vamos a pasar un link, le vamos a pasar un CBU, perdón, un CBU, donde si ustedes desean y quieren hacerlo, pueden estar ofrendando. Simplemente, sencillo, nada más que eso. Y eso es lo que voy a decir. Pero no tiene costo el instituto ahora. Así que, ¿qué les parece si disfrutamos entonces esto que Dios nos está dando? ¿Sí? Así que bueno, bárbaro. Vamos entonces. Ya dicho esto y aclarado, vamos adelante en el nombre de Jesús.
La próxima materia, la próxima cartilla que vamos a mandar está un poco más detallado todo esto que voy a estar hablando ahora. Y dice esto, que el apóstol Pablo escribió 13 cartas en total. ¿Sí? Esto para que lo puedan recordar también los que ya vimos las epístolas del apóstol Pablo, sabemos que son 13 cartas, que en total hizo 9 cartas para iglesias, ¿sí? Él les escribía a las iglesias. Vamos a encontrar algunas cartas que se han perdido, que esto ya lo vimos en bibliología también. La carta de la Odisea que se perdió fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Pero también hay 2 cartas que para mí son las más apasionantes, que son las cartas pastorales, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo escribe 2 cartas pastorales y también le escribe a algunos amigos, y esas son 2 cartas personales que el apóstol Pablo escribe. En el transcurso de su ministerio, ¿sí? Él escribe entonces las 9 cartas a las iglesias, que yo se las digo ahora, pero lo van a tener en el material, que son la carta a los romanos, ¿sí? La primera y segunda de Corintios, la carta a Gálatas, a Filipenses, a Efesios. Esas estaban dirigidas a iglesias, a Colosenses, a primera y segunda de Tesalonicenses, a los de Tesalónica, que eran iglesias que se habían formado, que el apóstol había formado. Así que les escribe cartas y vamos a ver desde distintos lugares donde él las escribió. Después les dije que hay 2 cartas pastorales, que es primera y segunda de Timoteo. Y esas cartas fueron escritas a lo último de su carrera, cuando él ya estaba por entregar su vida para ser decapitado. ¿Sí? Estas cartas son escritas en su segundo encarcelamiento. Así que vieron que ya nosotros sabíamos que había uno, bueno, pero hay 12 encarcelamientos. Y después vamos a ver las 2 cartas personales, Tito y Filemón. ¿Sí? Así que miren qué interesante es entonces un poco todo esto. Pero ¿se dieron cuenta de algo? Que no contamos la carta de Hebreos. Porque todavía no está, no hay quienes confirmen, no hay indicio de que la haya escrito el apóstol Pablo. Y esto después, bueno, ya quedará en consideración de cada uno, pero no lo dice que haya escrito el apóstol Pablo la carta a los hebreos. Si ustedes me preguntan personalmente, y a mí me da la impresión de que sí, pero es mi consideración personal, ¿sí? Así que cada uno de ustedes lo tomarán en su consideración, ¿sí? Así que no está escrita la carta de Hebreos aquí, no lo hemos nombrado, porque no tenemos certeza de que haya sido el apóstol Pablo que le escribió. Así que en algún otro momento, en otra materia como Hebreos y Tabernáculos, lo vamos a estar viendo, porque es muy interesante, pero ahora no les puedo decir que la haya escrito el apóstol Pablo. Así que teníamos entonces las 13 cartas que sí él escribió, que estamos seguros de que él las escribió. Y dijimos que entonces él comienza su proceso de ministerio cuando sale desde Antioquía de Siria y se va para las regiones nortes de Galacia. Y es ahí, en el regreso a Antioquía, después de hacer su viaje, que estando en Antioquía nuevamente, escribe la carta a los Gálatas. Y tiene fecha de escritura en el 49 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Y vamos a seguirlas en orden cronológico, ¿sí? Vamos a seguir en ese orden para poder ir siguiéndolos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Para que podamos entender lo que dice el libro de Hechos con la cronología de cómo fueron escritas las cartas del apóstol Pablo. Entonces, la primera carta que escribe el apóstol es libro de Gálatas, ¿sí? Para la iglesia de Gálatas. Y claro, ¿qué es lo que podría hablar principalmente para la iglesia de Galacia? Y él comienza a hablarles de algo que es importante. Estaban los judíos, estaban todos, porque judíos estaban por todos lados. Acuérdense que hablamos de la diáspora, hablamos del exilio, pero también hablamos de la diáspora. Y entonces lo que él comienza a hablar por aquel lugar es la salvación por gracia mediante la fe.
¿sí? La salvación es por gracia mediante la fe. Y entonces, para los teólogos, para los que estudian, ¿saben cómo le hemos puesto de título a todo esto? Es la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Es un título que nosotros le ponemos. Como le podríamos decir, Romanos es el quinto evangelio. Pero son dichos que nosotros usamos en las enseñanzas, pero para nosotros, Gálatas es la Carta Magna de la Libertad. Primero porque es su experiencia que el apóstol Pablo está escribiendo. Él está diciendo, nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, sean judíos, sean griegos, sean gentiles. Y nosotros, siendo judíos, somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto que yo les estoy diciendo le trajo muchos problemas al apóstol Pablo. Entonces vamos a ver unos textos que tenemos aquí y vamos a ver, como dijimos recién, Gálatas capítulo 1, versículo 18, que hemos leído, que después de 3 años subí a Jerusalén. Y aquí está lo que nosotros habíamos visto al principio. Después de pasado 3 años, Hechos de los Apóstoles, que decía, después de muchos días, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él comienza a hablar esto porque pensaban que los apóstoles lo habían instruido al apóstol Pablo. Pero en realidad no había sido así. Ahora fíjense que él va a dar un detalle muy importante aquí. Y dice en el capítulo 2, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, esto es bueno porque nos da la cronología de lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Nos da la ubicación del tiempo. ¿Por qué causa tuvieron que subir a Jerusalén? Acuérdense en esto. Salen de Antioquía, comienzan su viaje, pasan por la isla de Chipre, llegan, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero comienzan a subir a Derbe, a Panfilia, y llegan al sur de Galacia. De allí vuelven por tierra y están volviendo nuevamente a Antioquía. Es ahí donde ellos comienzan a predicar, a escribir la carta. Desde Antioquía de Siria se comienza a escribir esta carta que estamos viendo ahora, que fue la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿por qué vuelven a Jerusalén? El libro de Hechos de los Apóstoles nos va a contar que hubo un gran hambre en aquellos tiempos, de la cual todas las iglesias de alrededor dieron ofrenda y la enviaron por mano de Pablo y de Bernabé a Jerusalén. Entonces, es por eso que dicen ellos que subieron, estuvieron allí, y nos va a dar esto una cronología, ¿sí?, de cómo pasó el tema del concilio de Jerusalén. Una cosa que dice, ¿qué es el concilio? Claro, era una reunión en la cual se estaban realmente corrigiendo algunos desaciertos que estaban teniendo. Acuérdense que los apóstoles estaban realmente comprometidos en la predicación para los judíos. Ellos estaban en Jerusalén. Pero acuérdense lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Qué le dijo el Señor? Yo lo he escogido para que realmente lleve el evangelio a los gentiles. Pero él era judío. Dijimos hebreo de hebreos, ¿sí? De la tribu de Benjamín, fariseo. Realmente una persona que guardaba la ley, un judío. Pero él comenzó a predicar que la verdadera libertad es la que te daba Cristo Jesús. Es lo mismo que decía Jesús, si conocieran la verdad, los hará verdaderamente libres. Juan capítulo 7. Ahora bien, él comienza a predicar, comienza a desarrollar todo esto, y quiero que podamos ir a esta cuestión que le pasó. Porque comenzaron a ver que la iglesia comenzaba a desarrollarse, la iglesia con los gentiles comenzaba a desarrollarse. Pablo está en Antioquía, está con Bernabé,
Entonces, cuando escucha esto, la iglesia de Jerusalén, ¿qué hacen? Pedro se acerca y comienza Pedro a ver lo que realmente estaba pasando. Él había tenido la experiencia, ¿se acuerdan de Cornelio? Pedro está teniendo la experiencia de Cornelio cuando se convierte, llega a Jerusalén, les explica todo lo que realmente Dios había hecho, que los gentiles reciben el Espíritu Santo y están escuchando que lo que estaba pasando en Antioquía, wow, era glorioso. Realmente la iglesia de Antioquía, de Siria, estaba creciendo. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, Níger, Saulo o Pablo, Bernabé. Entonces viene allí Pedro y fíjense lo que pasa. Este es el famoso relato del capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije, Pedro, delante de todos. Y es ahí cuando viene una exhortación. Entonces, fíjense que nos va dando estos detalles que el apóstol Pablo va escribiendo en su carta que va a enviar a Gálatas. Esta carta que fue escrita en el 49 está siendo escrita desde Antioquía de Siria para enviarla a los hermanos de Galacia, que es ahí donde había una iglesia. Y les está diciendo, esta es la verdadera libertad que el Señor nos ha llamado. Seamos judíos, seamos gentiles, seamos griegos. Entonces, esta causa es la que al apóstol Pablo le trajo muchos problemas y que aún los judíos estaban reportando a Jerusalén lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y es ahí donde vamos a encontrar después de esto que en Hechos capítulo 15 comienza el concilio de Jerusalén. ¿Para arreglar qué cosa? Esta cuestión. Porque muchos decían, no, realmente hay que guardar la ley de Moisés y parte de la ley de Moisés. Bueno, no toda parte, decían. Y Pablo decía, no, 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 somos libres por medio de Jesucristo. Nosotros judíos, los gentiles, los griegos y todos. Romanos, capítulo 1, que dice, no hay diferencia ni entre judíos, ni entre gentiles, ni griegos. Todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Romanos 3:23. Ahora fíjense que tenía claro este tipo, este hombre, este maravilloso hombre, tenía claro lo que era realmente la verdadera libertad a la que Cristo Jesús lo había llamado. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo. Entonces es que acá comienza todo lo que nosotros podemos ver y hay una parte que se hace maravillosa, porque habían sido realmente conmovidos la iglesia de Gálatas por el medio de los judíos, el judaísmo, judaizantes. Fíjense en el capítulo 3 del libro de Gálatas, por supuesto, que es donde estamos aquí estudiando. Fíjense que dice, Gálatas insensato, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Pero solo esto quiero saber, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los judaizantes se habían preocupado de que vuelvan a la ley, que no podía haber una salvación tan fácil, tan sencilla, perdón de pecados tan fácil, con solamente creer en Jesucristo y no guardar la ley que nos fue dada por Abraham. Y comienza entonces, fíjense, versículo 6 dice, así Abraham, y comenzó a desarrollar todo un proceso. El apóstol se desespera
desesperaba cuando los hacían volver a la ley, sabiendo que la ley no podía hacer nada con los apetitos de la carne y del pecado. Por eso es que él comienza a desarrollar esto, y esta es, como dicen, la carta magna de la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Vamos a seguir desarrollándola. Yo no me quiero extender más porque ya estoy pasado de la hora, pero vamos a próxima clase ya sí metidos en las cartas del apóstol. Hicimos una gran introducción, pero así también vamos a poder ver esto, que es maravilloso. Cómo el apóstol desarrolló en su viaje misionero las cartas que él escribió. Su primer carta que escribe, entonces, es Gálatas, a la iglesia de Galacia. Amados, yo quiero dar gracias al Señor por sus vidas, por el tiempo que me han prestado, con tanto amor, con tanto cariño y respetándome. Muchas gracias. Así que quiero orar en este día por esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre, Señor. Lo que vio Pablo, queremos ver nosotros también. Queremos ver tu belleza, queremos ver tu gloria, tu hermosura. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser invitados al trono de la gracia, Señor, donde hallamos gracia para el oportuno socorro, Señor. Queremos postrarnos ante ti, adorándote y besando tus pies, Señor. Queremos sentarnos a la mesa contigo, contemplarte y escuchar tus palabras, Señor. Oh Dios, cuán hermoso eres, Señor. Por eso nosotros en esta noche estamos agradecidos, cada alumno. Yo, Señor, estoy agradecido por lo que nos has regalado, una salvación tan grande. Señor, lo que dice aquí en Gálatas, Señor, que somos salvos por medio de la fe en Cristo. Este regalo que nos diste, Padre. Por eso es que ahora me cierra, Señor, lo que dice Juan, porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo Jesucristo. Ay, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor mi Dios, porque a pesar de todo contratiempo, podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Cada enseñanza, cada palabra, Señor, sea para cada uno en particular, séllalas en sus corazones, Señor. Sígueles hablando en sueño, en visión. Sígueles hablando, Señor. Que no se termine esta charla aquí, Señor, cuando apagamos la computadora, sino que esta charla siga, Señor. Esta conversación siga, Señor. Y nosotros nos postramos ante ti, Señor, para escucharte hablar. Como le dijiste a la samaritana, no es aquí. Como le dijiste a los otros, no es en Jerusalén. Es en el corazón, directamente al cielo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te adoro, te alabo, te glorifico y me uno al cántico celestial diciéndote: santo, santo, santo. La tierra será llena de conocimiento de tu gloria. En el nombre de Jesús te pido que les des descanso, Señor, y renuevo de fuerzas, y que mañana ellos se levanten renovados, fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, tengan un buen descanso. Dios los bendiga. Dios mediante, el día lunes estamos nuevamente. Algunos los veré el fin de semana, otros no, pero bueno, Dios los bendiga y que tengan una muy buena semana. Gracias. Gracias, Ale.